El romanticismo es un movimiento cultural y político originado en Alemania y en el Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte, a finales del siglo XVIII como una reacción revolucionaria contra el racionalismo de la Ilustración y el clasicismo, confiriendo prioridad a los sentimientos. Su característica fundamental es la ruptura con la tradición clasicista basada en un conjunto de reglas estereotipadas, la libertad auténtica en su búsqueda constante. Por eso es que su rasgo revolucionario es incuestionable. Debido a que el romanticismo es una manera de sentir y concebir la naturaleza, la vida y al hombre mismo, que se representa de manera distinta y particular en cada país donde se desarrolla. Incluso dentro de una misma nación se manifiestan distintas tendencias, proyectándose también en todas las artes. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Les habla José Bautista, artista plástico y presidente de la Asociación Culturarte. Os damos la bienvenida y las gracias por la asistencia a la edición número 43 de la tertulia de arte y cultura Culturarte, desde el IBER, Museo del Soldadito de Plomo, en la calle Caballeros de Valencia, en España. Hoy vamos a hablar sobre arte y romanticismo y para ello tenemos con nosotros a diferentes amigos y tertulianos. Vamos a empezar en principio por los que son nuevos en nuestra tertulia y además por mi derecha, y en este caso sería Cristina Prats, licenciada en Historia del Arte, que ha trabajado aquí precisamente en este espacio y bueno, te doy la bienvenida a la tertulia y aparte pues me gustaría que me explicaras para conocer ya tu voz en esta tertulia, ¿qué tal ha sido esa experiencia en este espacio? Buenas tardes. Yo empecé trabajando en LIBER antes de terminar la carrera porque yo empecé aquí con las prácticas y la verdad es que estoy muy contenta de trabajar aquí porque ha sido aquí donde me he formado realmente. La carrera te da muchos conocimientos teóricos, pero mi opinión es que la cultura al final hay que vivirla, hay que saber transmitirla y eso se aprende trabajando y estando en contacto con lo que yo creo que es el arte y las personas que quieren nutrirse de ese arte y de esa cultura. Entonces el LIBER, como además es un centro cultural, además de ser un museo, pues me ha dado la oportunidad de conocer muchos campos y luego, bueno, una vez, aparte de mi inicio aquí en LIBER, pues he tenido también otros contactos en el extranjero, también con otras formas de transmitir la cultura, como ha sido en Perugia, ¿no? Que es una ciudad que, pese a ser muy pequeña, tiene mucho movimiento cultural, y actualmente en la beneficencia, llevando el tema de redes sociales, acercando lo que es todas las actividades culturales que se realizan en el centro al público, al gran público. Muy bien, muy interesante, pues bienvenida. Y luego ya tenemos a Alejandro Noguera, que es arqueólogo e historiador. Él ha desarrollado una intensa actividad como director de este museo, del Soldadito de Plomo, y también de la Fundación Libertas 7. Aquí se han realizado presentaciones de libros, conciertos, viajes, etcétera, confiriendo una dinámica alta al museo. Él, además, nos quiere decir una serie de cosas al principio de esta tertulia. Luego le preguntaré algo más concreto, pero bienvenido, por lo tanto, a la tertulia Culturarte, Alejandro. Muchas gracias, José. Yo quería, como suelo hacer en todos los actos en este museo, agradecer a Banco Madrid, que es nuestro patrocinador, agradecer a la Asociación Culturarte por hacer esta tertulia aquí y agradecer a los contertulios y agradecer al público que está hoy con nosotros, que nos acompaña hoy aquí. Y bueno, y luego simplemente eso eran los agradecimientos que quería hacer yo inicialmente. Muy bien, muchas gracias. También tenemos con nosotros a Ricardo Belveser, que ya ha participado en varias tertulias con nosotros. Él es escritor y profesor, premios literarios varios, programa Encontres en Canal Nou, que en fin, tuvo una audiencia importante y una emisión durante bastantes años. Recientemente has estado en Londres, según he visto por el Facebook, en la Saatchi de Londres, ¿no? ¿Qué tal? Sí. Eso? Empezamos la tertulia por el final. Quiero recomendar nada menos que y sobre todo el Rembrandt, que se hace la gran exposición en la National Gallery, la gran exposición de Rembrandt, una que no se volverá a hacer nunca jamás. No habrá oportunidad de volver a ver estas preciosidades primero porque ya no hay nadie que tenga dinero para esos seguros.
y después porque se ha reunido allí, maravillas. Por tanto, si tienen la más mínima ocasión, y hay muchísimas de ir a Londres, digo muchísimas porque hay ofertas muy económicas, ¿no? Hay que ir a ver, por supuesto, Saatchi, pero sobre todo los Rembrandts de la National Gallery. Muy bien, pues fantástico. Aparte de esto, también tenemos que decir que esta emisión, esta grabación, se emitirá por Radio Esperantia en Canal 2. También queremos dedicársela a Ramón de Soto, que es un gran escultor que ha fallecido recientemente. Y también tenemos con nosotros como fotógrafo invitado para cubrir este evento a Reme García. Bueno, pues muchas gracias, Reme, por tu colaboración. También hay que decir que esta tertulia se está grabando en vídeo. Es la primera vez, bueno, de las primeras veces, y que luego se pasará también por YouTube, exactamente todo lo que estamos haciendo aquí. Pues sin más, después de esta presentación, si no quieres decir nada, vamos a empezar ya directamente. Bueno, tenemos que decir que estaba previsto la participación también de Jesús Manuel Moreno, pero no sabemos por qué exactamente no ha podido acudir a la tertulia. Estas cosas pasan en los directos. Bien, pues vamos a empezar ya directamente con el tema del romanticismo, que es un tema, pues yo creo que novedoso, interesante, que de hecho surgió cuando en un momento determinado yo quise que se viera la relación que existe entre el amor y el arte. Es decir, yo he tenido unas experiencias personales muy concretas y he visto que una persona enamorada pues siempre pinta mejor. Esto lo he apreciado en mi experiencia particular y en varios artistas y todas esas cosas. Entonces, siempre he tenido una confusión entre el amor, lo romántico, las cenas románticas que ahora se llevan tanto, etcétera. Y entonces, ¿todo eso tiene algo que ver con el romanticismo? Es decir, ¿es lo mismo o son cosas distintas? Entonces, hoy un poco esta tarde vamos a intentar dilucidar eso. Es decir, ¿qué es eso del romanticismo? ¿Qué relaciones tiene? ¿Qué pasó durante un siglo, que fue así el desarrollo de esta corriente artística en toda la amplia palabra de la acepción artística, es decir, no solamente pintura, sino que también pues, todas las artes, como vamos a ir viendo. El romanticismo se desarrolló en la primera mitad del siglo XIX, fundamentalmente, extendiéndose desde Inglaterra a Alemania hasta llegar a otros países. Su vertiente literaria se fragmentaría posteriormente en diversas corrientes, como el parnasianismo, el simbolismo, el decadentismo o el prerrafaelismo, reunidas en la denominación general de postromanticismo, del cual derivó el llamado modernismo hispanoamericano. Tuvo fundamentales aportes en los campos de la literatura, la pintura y la música. Posteriormente, una de las corrientes vanguardistas del siglo XX, el surrealismo, llevó al extremo los postulados románticos de la exaltación del yo. Es decir, que lo que sucede al romanticismo es el surrealismo, cuando ya hay una exageración del desarrollo de esa exaltación del yo personal, cuando en el surrealismo ya lo que importa son los sueños, que es pues lo más íntimo de la persona, ¿no? Por así decirlo. Bien, pues, ¿qué os parece esta introducción? Alejandro, creo que decías tú algo al principio. Bueno, primero yo quería expresar que yo no soy un especialista en historia del arte. Los especialistas, los doctos, son quienes me rodean, pero claro, cuando uno tiene una concepción de la palabra romántico y cuando José Bautista me invitó a participar en esta tertulia, pues me puse a leer sobre esta cuestión y entonces a uno le choca que el concepto de romántico que tenemos hoy en día está muy alejado de los orígenes de este movimiento, porque el romanticismo no es solo un movimiento artístico, se convirtió en una forma de vida. Y al final hay varias teorías sobre los orígenes, sobre dónde nació, sobre cómo nació, sobre por qué, pero parece que hay un hecho que es el siguiente. En el siglo de las luces triunfó el racionalismo, y triunfó un racionalismo a veces salvaje, que llegó a crear pues, situaciones tan odiosas como niños trabajando en minas, como una ciencia llevada al extremo. Y entonces surge la Revolución Francesa y surge la liberación del individuo. Y la liberación del individuo
ya con Rousseau antes, con otros, con Chateaubriand, con algunos escritores que ya exaltan la liberación del ser, la liberación de la persona, hacen que en toda Europa surja una esperanza de que caigan las monarquías, de que caigan los absolutismos, de que ese racionalismo llevado al extremo pueda pueda decaer, pueda hacer que de algún modo la fantasía, el individualismo, la búsqueda de la libertad puedan preponderar de nuevo. Eso parecía algo en ese momento, hoy nos parece algo normal o algo... hay ciclos entre el racionalismo y la búsqueda de la fantasía, de la libertad, pero en aquel momento era algo totalmente nuevo. Y eso, bueno, pues hay prerrománticos como Goethe, como Chateaubriand, que he citado, etcétera, que son los que inspiran a estos nuevos románticos, y entonces todos estos luchan, porque también se convierte en un movimiento político, luchan contra los absolutismos, y Napoleón se convierte en un gran enemigo del romanticismo. Al final, Napoleón es quien destierra a Madame de Staël, que es una de las grandes románticas francesas. En Rusia, Pushkin también es desterrado. Lord Byron tiene grandes problemas con la justicia en Inglaterra. Es decir, los románticos son gente indeseable para los gobiernos. Porque los gobiernos, claro, esas personas que están en contra de las normas establecidas, porque buscan los individualismos. Por otra parte, los románticos buscan una vuelta a los nacionalismos. Una vuelta a los nacionalismos, pero que toman diferentes acepciones según los países. En Alemania es un nacionalismo agresivo, una vuelta al orgullo nacional patrio medieval y muy antifrancés. Lógicamente estamos en el siglo XIX y claro, Napoleón pues hace que haya una posición antifrancesa. Pero también hay la búsqueda de los nacionalismos en el sentido de las verdaderas naciones. Se apoya mucho a los griegos en su lucha contra los turcos. De hecho, Byron morirá allí. Y muchos otros románticos y escritores europeos. Aparecen los nacionalismos, o reaparecen muchos nacionalismos europeos, algunos unificadores, como será el caso en Italia y en Alemania, y otros disgregadores, como será el caso en Cataluña, como será el caso en el País Vasco, como será el caso en Bretaña, en Córcega, como será el caso en muchos otros lugares de Europa, todos los nacionalismos celtas, en Gran Bretaña, etcétera. Es decir, es curioso cómo esas mismas cuestiones, y eso lo aplicarán también en el arte. Lo aplicarán en el arte y en ese sentido, bueno, luego quizá, porque ya he hablado demasiado, volveremos a cómo lo aplican en el orientalismo, que es una de las partes más interesantes, a mi entender, del romanticismo. Ah, sí, el orientalismo está ahí, es que es tu tema preferido, ¿no? En ese sentido. A mí me gusta mucho, sí. Muy bien. Cristina, ¿quieres decir algo sobre esto? Yo empezar contestando un poco o intentando dar un enfoque a la pregunta, ¿no? Si el romanticismo que hoy entendemos como esta idea un poco del amor es la que teníamos en el momento en el que surge el romanticismo. Realmente los dos grandes temas que va a tratar el romanticismo van a ser, por un lado, y sobre todo en Inglaterra, se da como la vida interior, ¿no? Las pesadillas, los monstruos, las ensoñaciones. Uno de los grandes es Blake, ¿no? Que saca todo este mundo interno de los ángeles, los demonios, la persecución, hace una interpretación propia de la Biblia a través de sus grabados. Todos estos monstruos
Y por otra parte, en Alemania sobre todo se da, ya en el prerromanticismo y luego en el romanticismo pleno, una búsqueda de Dios en la naturaleza, ¿no? Una naturaleza que no es para nada la naturaleza que se podía ver en Versalles del Rococó, ¿no? Un jardín completamente geométrico, no. Es una naturaleza abrumadora, una naturaleza que está muy por encima del ser humano. Todo esto nace como una contraposición, como decía Alejandro, ¿no? al racionalismo del siglo anterior, bueno, de los años anteriores, donde la razón había sido Dios. Hasta entonces todo era explicable por la razón, incluida la naturaleza. La naturaleza tenía una serie de normas científicas que estudiándolas podíamos dominarlas, incluso en el arte mejorarlas, ¿no? Teníamos unos cánones, unas medidas perfectas que llevaban a una visión de la perfección, de la belleza. Los románticos van a intentar quitar a este Dios razón y poner a un Dios sobrenatural, que el hombre no puede dominar, las leyes no lo pueden dominar. Entonces los alemanes salen a una naturaleza que por el territorio en el que viven es así, muy abrupta, una naturaleza que es inmensa, donde ellos no pueden dominar, donde evidentemente hay un diálogo del hombre con una masa forestal que no tiene dominio, o sea, que le domina, que no tiene mesura. Es un diálogo de ellos con Dios, con la divinidad, con algo superior. Un poco lo que pasa en Inglaterra, ¿no? Ese Blake que hace un diálogo consigo mismo, con su subconsciente, porque realmente no hay un dominio sobre ese subconsciente. Él llegó a decir que él tenía visiones reales, él realmente tenía estas luchas internas con el subconsciente y es lo que él plasma en su arte. Entonces, él decía, yo no puedo dominarlo, o sea, no es mi consciente, no es mi razón que yo le puedo decir calla, no, son unos diablos que me atacan realmente. Entonces, ¿pero eso no crees que puede ser en la época quizás algún tipo de enfermedad psicológica que pudiera tener o algún tipo de ingestión de drogas o algo por el estilo? Posiblemente, no, la ingestión de drogas en aquel momento en Inglaterra era ampliamente conocida, el opio había llegado ya a Inglaterra y el opio era una droga muy social, es decir, sí se ingerían drogas, pero no quita eso para que sea un intento de expresión de una diferencia, ¿no? La razón llevaba también a una colectivización, entendámonos. Toda el arte estaba regida por una misma norma. Teníamos a Napoleón en una gran parte de Europa, ¿no? Teníamos unos grandes absolutismos. Y esto va a ser una ruptura contra todo aquello. Se separa, lo primero, y la gran separación es América. América se separa y en Inglaterra hay una ruptura de las libertades, las revoluciones, y lo que hablabas tú de política y socialmente una revolución. Y en Alemania es una política nacional, la separación, ¿no? Por el nacionalismo alemán y ese intento de hacer de Alemania una nación propia, que eran 33 estados, bueno, que aquello tenían, la verdad es que tenían también un gran problema nacional y un intento de eso. Entonces, sí que se puede relacionar hoy en día con el sentimiento amoroso, porque hoy en día lo que intentan expresar a través del amor es ese sentimiento que un poco domina al hombre por encima de su razón. Y entonces ahí sí que entra el romanticismo, porque sí que es un intento de lo sublime, aquello que es superior al hombre, y por aquello de ser superior y por ser tan diferente y tan inalcanzable, es bello, o sea, tiene una belleza de fuerza, de poder, incluso de destrucción o terrible, una fuerza terrible, y en esa cosa tan terrible es bella. Entonces es un poco el romanticismo lo que trata, de las cosas sublimes. No se entendía que América se hubiera separado, no se entendía que Alemania estuviera como estaba, no hubiera perdido todos sus raíces un poco con el tema de Napoleón y todo lo que otros temas, ¿no? de allí. Y es un poco eso, ¿no? El individualismo del romanticismo. Cuando vemos cuadros romanticistas muchas veces son melancólicos, son muy intimistas, tienen un sentimiento de nostalgia, incluso de, no sé cómo, de individualidad, o sea, de sentirte de mucha soledad. Y es por eso, porque son muy individuales, han roto con la colectividad que da el arte clásico. El clásico se va repitiendo a lo largo de la historia, da una sensación como de perfección y de que todo va bien, y es una sociedad que avanza, y luego hay momentos anticlásicos como es el romanticismo, donde esto se quiebra y hay una decadencia. Hay un momento en el que la norma ya no nos explica nada, y cuando ya no nos explica nada, temblamos. Esto es interesante, ¿eh? Es un punto realmente interesante, porque si efectivamente cada uno va a la suya, por así decir, pues no hay un proyecto común, pues las cosas parece ser que históricamente no han funcionado. Pero claro, eso limita mucho la creatividad de los artistas. Si todos tenemos que hacer lo mismo para que todo funcione fantástico, o sea, ¿no? Es decir, es un problema como en China, por ejemplo, países de este tipo.
Ricardo. Sí, gracias. En principio, de partir de asociar romanticismo con amor es sencillamente una mamarrachada. Es decir, no es que, sencillamente es que eso aguanta apenas 2 minutos de discusión académica, quiero decir. Ya sé que si alguien saca el móvil ahora y busca música romántica, ¿sabes lo que va a salir? Camilo VI. No, lo digo seguro, pero no lo he hecho, pero seguro. Porque habrá un disco recopilatorio que dirá las 20 canciones más románticas de los últimos años o lo que sea. Eso es sencillamente una mamarrachada. Que nadie acepte ni un minuto más asociar amor con romanticismo, ¿verdad? Lo digo porque esa es la primera cuestión que quería decir. Se han dicho cosas enormemente interesantes en las intervenciones anteriores, pero yo querría sobre ello decir algo más. Claro que el romanticismo nace en Alemania y en Inglaterra, ciertamente, nunca en Francia. En Francia no hay romanticismo. Porque en Francia se está haciendo la Revolución Francesa, que consiste en ahorcar a los reyes con las tripas de los curas. Es decir, acabar con los 2 brazos que habían venido en este momento mandando. Por tanto, el movimiento revolucionario. Por tanto, el mundo neoclásico es el revolucionario. Y el romántico, precisamente es el señor de Chateaubriand y tal, que son generales militares muy reaccionarios. ¿Por qué? Porque hay 2 romanticismos simultáneos. El romanticismo reaccionario, que representa la escuela herderiana, los hermanos Hegel, es decir, la corriente alemana, y un romanticismo progresista, que representa al Reino Unido, especialmente con Byron, Shelley, Keats, entre otros, ¿no? A veces pero son 2 actitudes. El movimiento alemán es tan reaccionario, precisamente que inventa los nacionalismos, como se ha apuntado aquí. Pero ¿por qué se inventan los nacionalismos? No es una pasión. Hombre, claro, los alemanes sí que tienen gran pasión para acabar con esa cosa putrefacta que es el imperio austrohúngaro que ha acabado con Alemania. Y Novalis escribe soflamas pidiendo que por favor del pueblo alemán nazca alguien que les devuelva la dignidad, que les devuelva el orgullo, que ponga a Alemania en pie. Permanentemente está el señor Novalis soltando estas soflamas. Hay escritos, es inacabable. ¿Qué piensa Herder? Herder piensa que cuando más evoluciona el pueblo, más evolucionan los países y las naciones, más desevolucionan. Es decir, está Dios y crea al hombre. Ese hombre es más perfecto. Su hijo es un poquito menos perfecto porque se separa un poco de Dios. Y así sucesivamente hasta llegar al siglo XX, al siglo XVIII, donde están tan alejados de Dios que es una cosa ya inaceptable. Y en cuanto a los nacionalismos, que se apuntaba antes, el nacionalismo es siempre reaccionario, porque tiene ese origen. Los franceses crean la Revolución Francesa y formulan una consigna: a problemas iguales, soluciones iguales. Es decir, hay que pasar la guillotina por todos los reyes y por todos los príncipes y por todos los condes y por todos los... y ahorcar a los reyes con las tripas de los curas. Entonces el resto de Europa se queda horrorizado. Hombre, cuando hay movimientos en España, los franceses inmediatamente mandan a los hijos de San Luis a intentar aquí parar las cosas. ¿Qué pasa en el resto de Europa? El resto de Europa mira lo que pasa en Francia, se mesa la barbilla y dice: no. Problemas iguales, soluciones iguales, no. Es que somos diferentes. Los franceses son afeminados y tal, los alemanes filósofos y tal, los españoles apasionados y mediterráneos, los italianos y los franceses cornuditos, y se van un poco creando los nacionalismos. Es decir, cortafuegos al movimiento revolucionario, cortafuegos a la gran internacional, cortafuegos. Pero es que esos cortafuegos se multiplican. Porque no es que los españoles son diferentes de los franceses y los franceses de los italianos. Es que los vascos son diferentes de los madrileños, diferentes de los... Y se va cortando y cortando el jamón a láminas infinitas, simplemente por un comportamiento de carácter reaccionario. Ir en contra de las trade unions que están naciendo en el Reino Unido, porque hay 2 elementos: la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Son simultáneas. Bueno, y la americana, ¿no? Todo simultáneo. O sea, el siglo XVIII no es un siglo de las luces donde todo el mundo está embobado y van con puntillas y son mariquitas. No es verdad. Se producen las 3 grandes revoluciones, del planeta se producen en el XVIII, mirando hacia el XIX. Es decir, la situación ahí es explosiva. Se ha apuntado también con mucho tino que se intenta sobre todo actuar en contra de las unidades neoclásicas. Claro,
Claro, el mundo neoclásico está representando, excepto en Francia, está representando una posición muy reaccionaria que hay que combatir. Pero eso en una siguiente intervención lo intentaré explicar. Bueno, madre mía. Pues muchas gracias por esta apasionada intervención. No, yo soy apasionado. Claro, es español. Efectivamente, bueno, nos hemos quedado todos un poco así, de aquella manera, con el tema. Efectivamente, tiene mucha razón, supongo, a nivel histórico de todo lo que ha sucedido. Yo me he quedado con la situación esa de que si todos tenemos que ser iguales a la hora de que las cosas funcionen bien o no. Es decir, no sé si me has contestado tú a eso. Es decir, un poco lo que he hecho es intentar tertulear, me invento la palabra, es decir, entre nosotros, y sumar lo que está diciendo e intervenir. ¿Verdad? Pero tú, o sea, la pregunta que me ha sugerido la intervención que ha sido de Cristina era que parece como que si cada uno va a la suya en cuanto a desarrollar su propio sentimientos, creatividad, etcétera, etcétera. Eso sí es romántico. Eso es romántico, es decir, la reclamación del yo. Pero entonces esa sociedad que tiende a eso parece ser que es una sociedad decadente, eso no ha dicho Cristina. Es decir, que históricamente... No comparto eso. No comparto. En arte, el término decadente no es un término de decadencia de una nación, sino que vaya menos. El término decadente en arte quiere decir un arte que deja de tener el sentido histórico o el sentido y pasa a tener un sentido fuera de sí mismo. Es arte por arte, es la creatividad en estado puro. El decadentismo artístico no es lo mismo que la decadencia de una nación. Ah, vale. O sea, la decadencia a nivel histórico. Sí. Sería en el sentido de que decaen los cánones. Los cánones clásicos se consideraba que eran corsés a través de los cuales los artistas no podían seguir moviéndose. Entonces, en el sentido de decaer los cánones. Claro, Vale. Entonces, el academicismo una percepción muy interesante esa. Debía caer. El academicismo debía... Es decir, los cánones aristotélicos, por ejemplo, en la literatura, debían acabarse y se debía ir más allá. La métrica debía abandonarse en la poesía para poder ir más allá. Todos esos cánones debían decaer para que el individuo pudiese expresarse libremente en el arte. Y eso Discúlpame. Lo de la métrica quizá no ha sido un ejemplo demasiado acertado porque precisamente los románticos son muy métricos. Hasta el extremo que Espronceda, que es nuestro gran romántico... Depende cuáles. En el Diablo Mundo o el Estudiante de Salamanca, tal, no solamente está todo rimado, sino que hay uno de los actos de la obra en donde empiezan a aparecer de un cementerio aparecen los muertos. Y empiezan con alejandrinos doblados. Pero a medida que van apareciendo... empieza pero con verso menor. Y a medida que van apareciendo va creciendo. Y van de 7 sílabas, 8 sílabas, 9, 10, 11... Hablo cada verso. Hasta que llega a alejandrinos doblados, que es cuando han salido todos los muertos y están bailando y peleando entre ellos. Y luego el rebaja, hasta que acaba con el famoso suave, leve, son. Desdichadamente en castellano no hay monosílabo. No puede haber un verso monosílabo, es imposible. Son 2 sílabas, ¿no? Pero vamos, él acaba con suave, leve, pero ¿no? Keats, fíjate si hay un alarde métrico. Pero Keats sí que hace experimentos en los cuales abandona la métrica. Pero más los parnasianos que los románticos. Sí, los parnasianos y luego ya en el post-romanticismo pues perdón, los surrealistas... es que me acabo de acordar de por qué te he interrumpido. En realidad, lo que produce decadencia es acabar con las unidades neoclásicas. El teatro, vamos a ver, en el 18 y en el 19, casi el 90% de la población europea es analfabeta. Por tanto, ¿cómo se le alecciona? Con el teatro, ahora la televisión, con el teatro. Es decir, si no sabe leer, se le dicen las cosas para que las comprenda. Que es bueno, que es malo, la presencia de Dios, lo que sea, etcétera, se teatraliza todo, ¿no? Y entonces, claro, al ser esa la gran herramienta, los neoclásicos crean las llamadas unidades. ¿Cuáles son las unidades? Unidad de lugar. No puede salir... La cosa, si está sucediendo aquí, no puede irse de repente, a la vez siguiente esté en Venecia, a la siguiente esté en Berlín, no puede ser. Lo que sucede, sucede donde sucede. Unidad de espacio, es decir, unidad temporal. La obra tiene que durar más o menos lo que el apetito de tu estómago, más o menos, ¿no? Luego, la idea de dignidad y decoro. La idea de decoro, que es decir, el príncipe se comporta y habla como un príncipe y el villano se comporta y habla como un villano. Pero no puede haber un cambio, porque la unidad de decoro es imposible. Justicia poética, se tiene que imponer el bien sobre el mal y el mal tiene... Bueno, todo eso son unidades. El romanticismo se las carga todas.
habéis visto, supongo que todos, alguna obra romántica donde se baja el telón. Y cuando se levanta el telón dice, don Juan, ¿qué hacéis vos en Venecia? Para decir que están en Venecia, ¿no? Es decir, eso ya es una cosa, una aportación, romper la unidad de lugar de espacio, unidad de tal. Y la única cosa que no se ha roto, que nadie ha roto, que no solamente lo han roto los románticos, sino que estamos en el año 2014 y aún no se ha roto, es la justicia poética. Si alguno de nosotros va a ver una película que acaba mal y gana el malo, que no habrá ninguna porque no existe ninguna, saldrían de tal mal humor la gente del teatro, estamos en el año 2014. Pero eso no se logra romper. El espectador aún se niega a la justicia política. Y sin embargo, al revés, cuando llega el séptimo de caballería, todo el mundo se levanta a aplaudir. ¿Eh? ¿Por qué? Porque está eso ahí. Sí, muy interesante. Bueno, pues efectivamente la decadencia, el concepto de decadencia no era el que se puede entender como algo negativo, sino como algo positivo, o sea, es todo lo contrario. Es que decaen las unidades. Ya. No es la decadencia, nada, quiero decir, nada te puede decir si el romanticismo es mejor o es peor que el neoclásico. Cada uno en su opinión puede opinar. Entonces, en arte está el decadentismo artístico, o sea, la decadencia en el arte, que es diferente del concepto a lo mejor que tenemos negativo cuando decimos decadente. Una cosa decadente la entendemos como negativa, pero mucho arte que se hace ahora en Berlín, ¿no? Por ligarlo también a la actualidad y al mismo territorio, se podría considerar un arte en parte decadente. Este tipo de arte de grafitis, todo lo que se ha hecho en torno al muro de Berlín, todo conservar ese espacio, que es un espacio a lo mejor de una historia un poco dura, todo ese que tiene también un punto en parte romántico, ¿no? de un intento de expresar cada uno una sus necesidades. Una expresión que realmente, históricamente la podemos estudiar, pero no llega a entenderse, ¿no? El muro de Berlín, todo el sufrimiento alemán, ese intento de encapsular todos esos sentimientos en un muro, y ese tipo de arte que se ha hecho en torno al muro de Berlín es un arte que podría llamarse en arte, en el concepto artístico, decadente, ¿no? Porque no tiene una idea de seguir hacia adelante, de como hacían, ¿no? El neoclasicismo, que buscaba unos cánones que nos estableciesen la belleza. Esto es la belleza, esto es tal. El arte romántico es muy libre. Todo eso lo abre. No te va a plantar nunca cuáles son los cánones que hay que seguir, ¿no? Sí, pero de todas maneras, en ese sentido, también por tener libertad no quiere decir que se tenga rigor. Es decir, una cosa es la libertad y otra cosa es el rigor. Por eso lo que has comentado tú de Espronceda, en el sentido de que hay una métrica, etcétera, porque claro, la métrica una persona libremente la puede elegir como algo a seguir interesante y no por ello tener menos libertad. Es decir, que la libertad también es de elegir métodos y sistemas. Cuando entendemos romanticismo no tiene por qué ser algo muy loco siempre, ¿no? La abstracción, la no regla, ¿no? Es decir, puede haber otras cosas. Por ejemplo, los prerrafaelitas en pintura son artistas que, que dibujan, bueno, a un nivel... A Ofelia, ya está. No. Sí, efectivamente, se repiten mucho en cuanto a las figuras que hacen y tal, pero el dibujo es un dibujo pues muy elaborado, muy realista. No sé, a mí me gusta bastante los prerrafaelitas. Pero es que en el fondo no es que busquen pintar mal o... A ver, no han llegado hasta el punto de ser abstractos, por ejemplo. No han llegado... Es decir, quieren romper cánones, pero, sin embargo, aún se aferran a muchos curiosamente, de los cánones, por ejemplo, en pintura. Es curioso que lo que hacen es romper en temáticas. Efectivamente. Sí. Está mirando el cuadro que hemos puesto como ilustración de la tertulia, lo podéis ver aquí, aunque está cortado, es un detalle que efectivamente me llamó la atención por lo dramático del tema. O sea, es un señor ahí que está, no sé, comiéndose al otro o algo así, ¿no? Entonces, pues me pareció como que la relación entre romanticismo y dramatismo o salvajismo, etcétera, pues estaban muy relacionados, pero bueno, luego al profundizar no es exactamente así, ¿no? Hay gente que lo toma de esta manera, pero hay otros que hacen otro tipo de cosas. Efectivamente, al cambiar los temas que en el clasicismo serían pues, los temas clásicos, como la palabra dice, ¿no? De los paisajes más elaborados, más equilibrados, y sin embargo en el romanticismo es cuando se empieza, creo yo, a tratar temas distintos. Por ejemplo, la famosa libertad... ¿Cómo? Guiando al pueblo, ¿no? de Lacroix, de 1830,
Pues ese cuadro, es decir, es un cuadro novedoso porque es casi un reportero gráfico de la época que nos hace una foto de una persona allí en medio de la guerra, ¿no? Es decir, no es el típico cuadro de batallas o de guerras que estamos acostumbrados anteriormente, ¿no? Pues no sé, la rendición de Breda, por ejemplo, que son estas más elaboradas, más clásicas, más, sino que hay un movimiento ahí, más fijas. Sí, respecto al cuadro que estabas nombrando, es muy interesante porque esa idea un poco del sentimiento, ¿no? Anteriormente, en el neoclásico sobre todo, bueno, a lo largo de la historia del arte, también ha pasado en el Renacimiento, cuando se han recuperado sobre todo ideas clásicas, de intentar ser muy veraz con el campo de batalla, muy veraz con la guerra, o en parte veraz, intentando hacer lo que ellos hacían, o la historia siempre de los vencedores, siempre hay una especie de interpretación, pero siendo en parte veraz. La intención de ese cuadro para nada es enseñarte una guerra, sino es un sentimiento, es el de la libertad que guía al pueblo francés, ¿no? Es romántico en cuanto en tanto vence el sentimiento por encima de la racionalización humana que te podrías mostrar el campo de batalla tal y como debió de ser. Bueno, en ese de manera objetiva. Exacto, en ese caso la Revolución Francesa como debió de ser realmente en las calles de París, y no es así, lo que te enseña es el sentimiento. Ha puesto por encima de la racionalización el sentimiento. Sí. Antes, en el fondo, la pintura se usaba sobre todo como propaganda, puesto que en general la pagaba algún mecenas, a menudo reyes o familias reales, etcétera. Y entonces, pues eso, los cuadros de batalla no eran realistas, era porque era quien ganaba, quien lo pagaba, y entonces, bueno, pues lo que buscaba era una escena de propaganda. Y en este caso no, en este caso el pintor, pues lo que busca quizá es otra forma de propaganda, pero y quizás no sea objetivo, sea subjetivo, pero es su subjetividad, la de él como individuo, lo que quiere mostrar. Y en ese sentido está lo que comentaba antes, que ellos ahora lo que buscan a menudo es en sus pinturas o la representación de su realidad en el momento o la representación del viaje, el viaje en el tiempo o el viaje en el espacio. En el tiempo, es curioso que ya no muestran la mitología prácticamente desaparece, que antes era un tema muy habitual, muy recurrente, pero porque era lo típico, el tema academicista. Y ahora en Alemania sobre todo aparece mucho la Edad Media, pero también en Francia. La Edad Media, que antes era un momento odiado, una época de decadencia, una época que se consideraba como, bueno, pues a olvidar. Desde el Renacimiento se había considerado la Edad Media como... vuelve a aparecer en Walter Scott a nivel de literatura, vuelve a aparecer en pintura, vuelve a aparecer... y aparece también el viaje a Oriente. El viaje, a partir de la Revolución griega, muchos empiezan a viajar, también viajan a España, descubren la Alhambra, y luego empiezan a viajar a Oriente, entonces aparece todo el movimiento orientalista. Y entonces, a partir de ahí, Verdi escribe Aida en música, de repente... Egipto, Champollion se había traído todas las piezas de Egipto, unas de las cuales acabaron en el British, otras acabaron en el Louvre, etc. Bueno, se traduce el egipcio y de repente hay como esa voluntad de viajar, y normalmente individual. Muchos se van ellos solos a descubrir, a hacer un viaje interior, lo que más tarde harán muchos a la India. Y también tiene que ver con la droga, también tiene que ver con ese viaje interior, pues es a la vez un viaje en el espacio y un viaje... Entonces, en la literatura Barton traduce el Kama Sutra, que es algo, es decir, que el Oriente también tiene algo que ver con la sensualidad, traduce las 1001 noches, eso es a finales de siglo.
Flaubert escribe Salambó, y aquí Blasco Ibáñez hace Sónica la cortesana. Es el antirromanismo, es lo más contrario a los romanos. Es decir, vamos a oponernos a los romanos para... ¿A los romanos? Claro, para... Sí, es que esto me sugiere justamente que aún no hemos aclarado la acepción etimológica de la palabra. Sí, pero Blasco Ibáñez es romántico un poquito. Sí, claro. Sí, pero... A ver, entonces, no sé si... Pero surge de Flaubert, sobre la acepción del romanticismo, el román... Sí, no, y sobre todo, bueno, sí, pero antes quería decir una cosa. Es que el mundo neoclásico, el tipo de arte que hace es arte decorativista. Por tanto, es el lugar amable, cacerías, cosas de ese tipo. No se le puede ocurrir un movimiento revolucionario. Sería impensable que en Palacio tuvieran una cosa como esa, ¿no? Por tanto, ellos siempre buscan, pero no abandonan el figurativismo nunca. Ahora, sí... Pero sobre la palabra romántico... Sí. Es que se me oye así. No es que mucho. había pedido esto porque sabía que esto iba a salir y que el primer problema está en saber qué decimos cuando hablamos de romanticismo. Lo voy a intentar hacer de una manera iconográfica, que sería... Bueno, en este momento Ricardo está escribiendo en la pizarra. Que es mucho suponer que esto es una montaña, ¿de acuerdo? En la montaña, arriba, vamos a suponer, que es mucho suponer, hablo por lo mal que yo lo hago, que esto es un castillo, ¿de acuerdo? Esto es un camino. Esto es un camino que va a dar al castillo. En el camino del castillo hay un cementerio, ¿de acuerdo? Al final del castillo hay un acantilado, donde el mar da contra la pared del acantilado y permanentemente chorrea. Bueno, vamos a ver. Primer aspecto romántico, lo gótico, ¿vale? Primero, para que sea romántico, estamos hablando sobre todo del primer romanticismo, tiene que partir del mundo gótico. ¿Qué quiere decir el mundo gótico? Quiere decir un castillo gótico, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa dentro del castillo? Hay un mayordomo que arrastra por un pasillo con un candelabro humeante, pero da miedo el mayordomo. Romántico. Entonces llega una señorita que se ha desbocado al caballo y llega al patio porque el caballo, no sé por qué, ha ido al castillo. Es incomprensible, pero el caballo va a dar al castillo. Entonces abren la puerta. ¿Y quién está dentro? Un conde, ¿verdad? Por tanto, gótico, medieval. El elemento medieval es clave medieval. Hay un conde que está sentado, pero todos sabemos lo que pasa, que ese conde, ¿qué pasa con él? Que seguramente va a ser un vampiro o por el estilo. Pero ella se queda a dormir, está y le dice, hombre, cámbiese usted de ropa que está mojadísima. Le pone la ropa y le da una habitación. ¿Ahí qué hay? Fantasmas con cadenas. Hay eso. Por tanto, la naturaleza embravecida. Nunca naturaleza tranquila. Nunca, ¿de acuerdo? Es decir, se está poniendo el sol en las arenas. Está sobre el mar. Y hay una pareja que se coge la mano. No es romántico. Será feliz o lo que sea, ¿no? o anuncia una buena noche, pero desde luego no es romanticismo. Para que haya la naturaleza tiene que estar embravecida. ¿Qué quiere decir eso? Terremotos, maremotos, tormentas, todo lo que se nos pueda ocurrir de la naturaleza embravecida, eso es romántico, eso es romántico. Por supuesto, el más allá, por supuesto, los muertos vivientes, los zombies, los que aparecen, corren la lápida, romántico, pero romántico de la IOU, no es una cosa forzada, romántico de IOU. De definición. ¿Qué? De definición, ¿no? De definición. Por tanto, las ruinas nunca se van a un sitio que esté en buenas condiciones, ¿vale? Siempre ruinas. Tiene que haber caído, ahí fue un templo romano, ¿verdad? Pero ahí aparece, y claro, se la hago un cementerio y ya le vamos dando al manubrio, ¿verdad? Para que dé lo que quiera decir. Por supuesto, llueve siempre, pero de una manera que produce un poquito de tal. Claro, esta señorita que la han recogido aquí el conde y tal, terminará asomada al esto porque en realidad todo lo que hace es
hacer una traslación de estas cosas a la literatura. Que llueva o que haya tormentas es un estado de ánimo. Es un estado de ánimo. Todo esto son estados de ánimo. En toda la obra, de Herder a Byron, de Shelley a Schlegel, siempre estados de ánimo. Por supuesto, la causa nacional. La causa nacional, de la que ya hemos hablado antes, la causa nacional produce otro tipo de literatura. Por ejemplo, dos hermanos se dedican a ir por toda Alemania recogiendo cuentos populares. Romanticismo. ¿Por qué? Porque el romanticismo va unido a la filología. Los románticos inventan la filología. ¿Por qué? Porque el alemán encuentra que el alma, no es una palabra mía, es la terminología herderiana, el alma alemana está en ello. ¿Le suena algo raro eso? ¿Un pueblo es diferente porque habla una lengua diferente? ¿Le suena algo? Bueno, es decir, eso es del romanticismo más reaccionario. Como tenemos lenguas diferentes, somos diferentes. Es un argumento que además que se va después a desmontar y a desmoronar, y etcétera, etcétera. Bueno, en general, naturaleza, veracidad, muertos, vivientes y tal, el mundo gótico, el mundo medieval, eso es romanticismo. ¿Qué sucede, como ha apuntado nuestra compañera muy bien? Es que hay un elemento que es la pasión. La pasión. Eso es lo que nos va a llevar, bueno, la pasión y luego dos cosas. Los románticos intentan y consiguen dos cosas. Una, que se puedan ellos batir en duelo como los nobles. Estamos en todas las novelas románticas, hay finalmente un duelo y luego huyen, porque va a llegar la policía. Sin embargo, los nobles se pueden batir, pero no el pueblo llano. Y dos, los neoclásicos consideran que el amor es una enfermedad y a la niña que se enamoraba o al que sea, les ponían sanguijuelas y tal para sacarle la sangre para debilitar y las curaban, porque era una enfermedad. Una alteración de los humores, así se definía. Y de repente los románticos reclaman su derecho a raptar a una señora, llevársela por la noche, irse juntos o etcétera. Eso es un invento romántico. De verdad que de ahí a Camilo VI hay que dar un salto, que se ha dado, hay un salto, pero lo que reivindican los románticos es el derecho al duelo y el derecho a la elección amorosa, ir guiados por el principio de la pasión, ¿verdad? Bueno, es decir, eso es de lo que estamos hablando. De eso es romántico. Y eso es de lo que estamos hablando. Muy bien, estupenda esa aclaración. Estamos hablando de cosas turbulentas, digamos. Pero, de todas maneras, antes de esto, yo quería que definiéramos en este punto de dónde viene la acepción de romanticismo como tal. O sea, el romanticismo viene del román, la palabra román, que es novela. Novela, no sé si es en francés o... Hay unas acepciones, hay unas diferentes versiones. El romanticismo viene de románico. Ah, de románico. De románico. Bueno, hay diferentes versiones sobre este tema, no hay un acuerdo total. Viene de romance, que era la forma, la forma de hablar. Las lenguas romances son las lenguas que provienen del latín y que, bueno, pues que se hablaban en la Edad Media como evolución del latín, el latín mal hablado. Era entonces, en Europa, en España, en Portugal, que se llama hoy España, que se llama hoy Portugal, que se llama hoy Francia, en todos los lugares donde había diversas lenguas romances. Entonces, esas lenguas romances evolucionaron para dar las lenguas que conocemos hoy, pero en el siglo XII y XIII hablar latinamente se llamaba hablar liromance. Y entonces, a partir de ahí, se derivó la palabra que en francés se llama le roman, que hoy significa la novela. Y entonces, en un momento dado, en Inglaterra, las narraciones largas en prosa se llamaban novel y también se llamaban roman. Y entonces de ahí, por influjo español, según dicen algunos, que se decía romance, para las baladas o novelas de caballería, pues llegaron a llamarlo romantic. La primera aparición documentada de la palabra romantic está en James Boswell, An Account of Corsica, en 1768, donde utiliza tres o cuatro veces con el sentido de agreste, con el sentido de algo de naturaleza salvaje, de naturaleza
Pero luego se utilizará el término indistintamente romántico o romanesco durante el siglo XIX para hablar de algo que es a veces estrambótico. ¿Novelesco? ¿Novelesco o no? Novelesco y el romanticismo a la novela. Sí. Al resto de las artes es posterior. Pero, sí, eso es lo que yo quería aclarar. No sé si por la palabra viene de ahí, de novela. Como cosa, pero cuando se aplicaba a las personas, era para personas que eran extravagantes, personas que no seguían las normas, que vivían de manera... bohemios. Bohemias, sí. Realmente la visión que tenemos hoy del artista, este artista como un poco loco, un poco estrambótico, viene del romanticismo. Viene de este momento porque, como apuntaba al principio de todo Alejandro, hay una cosa que va más allá del arte. En el romántico era romántico no porque pintara o escribiera novelas románticas, sino porque tenía una vida y en toda su vida giraba en torno a esta idea de que el sentimiento estaba por encima de la razón, de su propia razón. Vivía de las pasiones. Un poco como un ejemplo literario podríamos tener Dorian Gray, por ejemplo, un poco esta idea, ¿no?, de un ser que vive más allá del bien y del mal, más allá, o sea, su razón no es la que le ata al mundo, sino que él vive por encima de este mundo. Sí, estaba pensando en Klimt, por ejemplo, no sé si que es un pintor bastante posterior, pero es bastante romántico, ¿no? También encaja un poco dentro de esa... Friedrich, ¿no? Friedrich sería el artista romántico por excelencia. No, pero me ha venido la palabra de Klimt como uno que es mucho más posterior, ¿no? Quizás a esta época, pero que todavía, porque era la pregunta, ¿hoy día encontramos realmente arte romántico? Sí, están los nuevos románticos, incluso hacen rock, pero ¿cómo se visten los rockeros nuevos románticos? Como si fueran vampiros, digo, de negro, muy oscuro, camisetas negras, con tal, de gabardinas hasta abajo, y se hacen fotos en ruinas y tal, ¿no? Los góticos serían, ¿no? Góticos, claro. Mira lo primero de todo, gótico. Sí. Gótico, es decir, gótico es igual a romántico. Esa es la acabación, ¿no? Bueno, y luego, o sea, se le llaman góticos también por no llamarlos románticos, que es una palabra manoseada, y que se presta a la gente sin mucha formación literaria a confundirlo. Confundirlo con lo que hablamos al principio. Con el amor, con las parejitas besándose en un patio y eso, ¿no? Exacto. Y para que no, por eso se hacen llamar góticos, ¿no? Yo creo que en el Dr. Jekyll y Mr. Hyde tenemos las dos caras de la sociedad victoriana. Tenemos al doctor... pero eso ya no es romanticismo. Eso ya no es romanticismo. ¿No? Ya no es romanticismo, pero sí que creo que representa a ese doctor racionalista, investigador, que quiere descubrir algo. Y tenemos a la otra persona romántico, que tiene la vida bohemia, que tiene la vida... Claro. La vida loca. Pero eso es un ejemplo de pecados privados, virtudes públicas, pecados privados, ¿no? Ese es el ejemplo, y en efecto es un hijo del romanticismo, hijo claro, ¿no? Sí. Hijo, pero ahí el modelo sería Werther, de Goethe. Werther. Es decir, y además... Un buen romántico se tenía que suicidar, vamos a ver, para hacer las cosas bien hechas, ¿eh? Luego a lo mejor le daba un poco de tal y de susto, pero vamos, los buenos románticos se tenían que suicidar. De ahí, antes no sé quién ha apuntado, que es la línea que lleva al surrealismo. Sí. Esa beta, ¿verdad?, conduce directamente al surrealismo, porque los surrealistas hacían estudios sobre el suicidio. Hombre, cuenta Breton que una vez estando en su casa había bebido muchísimas sentas, habían llevado 5 o 6 chiquitas. Y estaban hablando del surrealismo, y hacían incluso estadísticas de suicidios en París, y eso se lo publicaban en revistas. Dice que él salió de un arrobo que estaba, porque había tomado mezcalina o no sé qué, y vio 2 de las chiquitas que se estaban suicidando de una viga de la casa. Y entonces los quitó, les intentó espabilar, y ahí se acabaron las experiencias de ese tipo, ¿no? Porque lo llevaron a un punto... Pero vamos, los que se suicide un romántico, vamos, es un lugar común, ¿no? Ya no digo Larra, que por supuesto, ¿no? Pero y además, ante todo, porque ellos se imaginaban muertos, ellos se verían muertos y la dama al final vencida en un mar de lágrimas viéndole. El problema es que no calcularon bien de que ellos no verían eso. No lo iban. Bueno, ¿y Romeo y Julieta?
¿Sí? ¿Romeo y Julieta? Tonta ella y tonto él, ¿no? Como los amantes de Teruel. Sí. Claro, ¿Qué pasa es con que, Romeo y Julieta? es que hay un prerromanticismo que está en el teatro clásico. Está en Calderón y está en Shakespeare. Elementos, pero con los mismos ingredientes, medieval, todo, la libertad de elección de amor, el impedimento de la familia, todos los esos están e incluso algún antijudaísmo como el Mercader de Venecia, como sabéis, Mercader de Venecia es una obra de Shakespeare donde ponían a los judíos, vamos, a caldo, a caldo. Sí, también habla aquí de la locura, de la muerte y del erotismo. O sea, son elementos que también están relacionados con el romanticismo. Claro. Bueno, llegando a este punto, casi llevamos una hora, podemos dar paso a la participación del público que nos acompaña en este momento. Si alguien quiere decir alguna cosa, pues es cuestión de que levante el brazo y le acercamos un micrófono inalámbrico para que salga en la grabación el audio perfectamente. Podéis comentar cualquier cosa de las que hemos dicho, preguntar algo a cualquiera de los tertulianos, etcétera. O sea, cualquier cosa relacionada con el romanticismo o no. Sí. Perdón, antes de que eso haga, yo sí quería decir una cosa. Madame Staël, Napoleón le hizo... Madame Staël era una señora muy brava. Es que se casó con un señor muy rico, al que al parecer mató, al parecer, y que con esa buena fortuna se dedicó a recorrer Europa. Y en Alemania conoce a los hermanos Schlegel y se enamora de uno de ellos. Era una señora como la Pardo Bazán, más bien... y más bien nutrida, ¿no? Y parece ser que tuvo una relación con Friedrich Schlegel. Pero volvió tan apasionada del romanticismo que escribió un libro que se llamó De la Alemania, cuando regresó. Cuando lo vio Napoleón, montó en cólera, cosa que le sucedía todos los días, y mandó quemar el libro. Le hizo el gran favor, porque un libro de mediocre hacia abajo se convirtió en el libro más leído de Europa. Porque cuando le hizo una pila de libros, dijo que se quemen todos, le hizo el gran favor de la señora Schlegel. Y hoy en día el del alemán dice cosas de cierta vulgaridad, es como una guía turística regulín, ¿eh? Pero vamos, eso fue lo digo porque como has comentado eso, pues, ¿no? Sí, también el romanticismo se basa en expresar lo inefable, es decir, aquello que no se puede contar con la racionalización. Claro. Es romántica, sí. ¿Hay alguna pregunta entonces al de alguien? ¿Se anima a comentar algo? Uno agua y el otro ginebra, ¿no? No, ginebra. Sí, en ese sentido, ¿hay bebidas románticas también? La absenta. La absenta. Se bebió hectolitros. La absenta bueno, y después el kif, que se consumía, y el opio. Y el opio. Que se traía, vamos, de China en grandes... Hicieron hasta una guerra. Lo que pasa es que yo estoy seguro de que los escritores, aún ahora también, no escriben gracias al alcohol o al opio. Escriben a pesar del alcohol y del opio, que es otra cosa. ¿Los de hoy has dicho? Todos los que consumen drogas para la creación, en general. Yo creo que crean a pesar de lo que ingieren, no por lo que ingieren. Eso es muy interesante porque además tiene mucho que ver con el tema. O sea, ¿es necesario realmente para crear, tomar alguna sustancia? O también, yo creo que para llegar a un estado especial. Sí, o sea, para llegar al arte en ese estado especial hace falta, o sea, aquí estamos ahora muy tranquilamente hablando en público, hay una serie de personas aquí, es muy difícil crear algo, una obra de arte personal, es muy difícil porque estamos pendientes más del exterior que del uno mismo. Sin embargo, en un estudio aislado, en un despacho, en una mesa, sí que puedes profundizar más en tus cosas, pero a veces pues la inspiración no te viene o realmente el momento no es el adecuado, entonces ¿es necesario tomar algo para que en esos momentos puedas crear? ¿O hace falta algo externo a la persona para que entre en situación? Mi experiencia personal, por ejemplo, yo uso bastante la música para entrar en situación, pero normalmente he probado a unos años el tomar alguna sustancia, como alcohol mismo, etcétera, y evidentemente merma las facultades habituales de pintura y no sirve para nada, o sea, no se puede pintar mediante una ingestión de cualquier producto, por lo menos en mi caso. Y efectivamente yo dudo que en ninguna otra persona pase lo mismo. Lo que sí que puede suceder es que esas experiencias de tomar drogas o tomar cualquier cosa, sustancia, te producen unas sensaciones y
te llevan a unos estados psicológicos determinados que de manera natural no puedes llegar, como recordar los sueños, como alucinaciones, etcétera. Y hay muchos artistas que se basan justamente en esas experiencias, en intentar reflejar mediante textos o pinturas experiencias vividas en estados no normales. Porque al fin y al cabo es arte y el arte intenta bucear en lo no habitual, ¿no? Pocos. Y el romanticismo reclama el yo, eso es muy importante, no lo he puesto ahí, no sé por qué. El yo, eso es porque los neoclásicos tenían prohibido el yo. No sé si Jimi Hendrix hubiese tocado igual si no se hubiese tomado nada. Yo creo que sí. Pero vamos. No, sí, en los músicos quizás es muy... A lo mejor con pero de gamba sí. Pero en la droga, sobre todo en aquel momento, y la absenta se va a ver sobre todo en el impresionismo, tenían un punto no solo de ingesta de una sustancia, sino de una droga social, de crear un ambiente social. El opio se fumaba en los fumadores de opios, donde se encontraban diferentes personas, sobre todo la absenta, lo decía porque los impresionistas se conocieron muchos de ellos ingiriendo absenta en diferentes bares, sobre todo el postimpresionismo de Toulouse-Lautrec, toda la relación que él tiene, toda su arte nace del hecho mismo de la ingesta de absenta, no por el hecho de ingerirla, sino por los lugares donde iba él a tomarla. Sí, de todas maneras, Toulouse-Lautrec es un pintor, digamos, B, ¿no? De segunda o algo así, porque lo que se ha idealizado de Toulouse-Lautrec es el personaje, que es soberbio, y la bohemia que él representa. Pero vamos, pero que no es Velázquez. Quiero decir que, bueno, lo digo porque a veces ahí urge aclarar eso. La droga tiene un problema. La droga siempre, desde el principio de la humanidad, es decir, desde antes de Mesopotamia, ha sido algo de consumo en sagrado. Al momento sale del templo, empieza la gran hecatombe. Todas las religiones conocidas han utilizado las drogas en templo. Es más, los bosques... La palabra bosque tiene la misma etimología que templo y siempre han sido sagrados. Y se han mantenido, por ejemplo, los románticos recogen eso, las grandes óperas, siempre suceden en los habitantes del bosque, porque son los seres más... Pero vamos, ¿qué pasa? Porque en los bosques también está la droga. El problema es que un día la droga se escapa y sale del templo. Y ahí empieza otra historia, y eso sucede en el siglo XVIII. Solamente ahí, y empieza a correr, y cualquiera obrero de la construcción puede drogarse. Entonces se convierte en lo que es la gran magia de la droga, en la gran penitencia. ¿A partir del 18 concretamente? Sí, 18, sí. Bueno, en la antigüedad ya salió de los templos. Bueno, claro. En la antigüedad, pero en general era una cosa de consumo en los templos, en el interior. No, en la antigüedad ya... Los romanos, por ejemplo, sí, los romanos, las orgías romanas, sí. por ejemplo. ¿Y qué tomaban los romanos? Los romanos, silfión, que nunca se ha sabido exactamente qué es, y luego setas y sí, bueno, sí. Claro, pero eso, bueno, bueno. Sí, podría ser un tema para una tertulia, realmente, o sea, las drogas y el arte, algo así. Muy bien, bueno, pues veo que no hay una participación así directa del público, pero vamos a seguir entonces con algunos aspectos todavía que no se hayan... o sea, la relación con el amor entonces está clarísima ya. ¿Hay alguna excepción en ese sentido? De lo que ha explicado Ricardo, ¿estás de acuerdo? Sí, completamente de acuerdo. El tema de la pasión. Yo creo que se ha desvirtuado ese tema de la pasión en la visión de que hoy en día muchas veces vemos el amor como una cosa inalcanzable, como una cosa que está más allá de la razón. Entonces, en el tema de la pasión, por ahí es el único vínculo que yo puedo ver, pero no con el romanticismo un poco kitsch, que es lo que se ha convertido hoy en día, en el punto que dirían los ingleses cheesy, de realmente un poco... ¿Cheesy? ¿De queso? Sí, de queso blando. De queso fundido. Sí, queso fundido. La idea es justamente la visión, esa es la que dicen los ingleses, no de cheesy, de una cosa que está como blandurria. Pues lo que decía Ricardo, ¿no? Del dos amantes paseando por la playa y una playa tranquila con sol de verano, eso no es romántico en el sentido que estamos hablando, pero se usa como una palabra romántica hoy día. Es decir, porque la palabra ha entrado en putrefacción. Porque el término evoluciona. El término ha entrado en putrefacción y lo usa cualquiera. Por ejemplo, Pretty Woman. Es una de las más conocidas películas románticas del mundo contemporáneo. Eso busca cualquier afiche, ¿verdad? Estamos ante una de las películas románticas que tanto gustan ahora, como película romántica, Pretty Woman.
Bueno, o música romántica. ¿Quiénes son los músicos románticos? Beethoven, ya lo sé que es suavecito, ¿no? Porque el romántico es suavecito, ¿eh? Si es enérgico ya no es Beethoven, Chopin, todos los grandes maestros que dan así con el dedo, esos son los románticos, precisamente. Y todos los suavecitos no son románticos. O sea, cuando la musiquita entra suave, seguramente Chopin y Beethoven se levantarían del sitio. Bueno, romántico. ¿Quién es el gran músico romántico? Wagner. Bueno, es decir, por lo tanto, lo más parecido con Julio Iglesias, desde luego. Claro, lo digo porque es que es una mamarrachada, eso de asociar eso es una mamarrachada de tal magnitud. Claro, Wagner es el que... es casi Porque el tema entra en de la putrefacción el conversación. término y se utiliza como se quiere. Wagner es el que vuelve a buscar las leyendas, que es lo que apuntaba Ricardo antes, la búsqueda de las leyendas populares de cada país, la búsqueda de las raíces nacionales de un país, la búsqueda del nacionalismo, la búsqueda, y Wagner es exactamente lo que hace en su obra. Y luego la pasión. Y bueno, y en general cuando se oye a Wagner no se ve, hoy en día no se atribuiría a su música la acepción de romántico, y sin embargo es exactamente el paradigma de la música del ¿Y Goya, por ejemplo? ¿Goya? No, perdón, sí, Goya, claro, romántico. Ya vemos que los cuadritos son blanditos, por la punta de la nariz. Bueno, hay una época, ¿no?, que es un poquito menos romántica. Es que él no es romántico, únicamente. Únicamente, ¿no? Sí, si me lo permites, te diré una cosa. Casi todos estos términos están mal usados. Otro término mal usado, solamente como una nota a pie de página. Futurismo. Entonces, si un señor va a ver un pase de modelos y hay una modelo que sale con unos hombros así de largos y unos zapatos así y un botón de hierro y una tal, dice, con un traje muy futurista. El futurismo es el fascismo, ¿vale? No queda ahí ninguna duda. El futurismo es el fascismo. Y lo crea Marinetti en 1909. Y lo que intenta es poner bombas en los museos, poner bombas en las academias. Hacer el elogio del conductor de trenes, del conductor de avión, etcétera, etcétera. Eso sería otro tema. Sin embargo, ahora una silla que sea rara, dicen, es una silla futurista. La palabra entra en putrefacción. ¿Por qué pasa? Que el sentido que tenía ya no lo tiene. Y se le da uno, pues, que no sabe qué, bueno, porque tampoco se sabe muy bien qué es romántico y no se sabe muy bien qué es futurista. O sea, que no es la única palabra romántico. Para que romántico sí. Y luego, por otro lado, y ya está bien, el romanticismo, ya, que le vayan dando un poquito de sedal, que llevamos casi 2 siglos de romanticismo. ¿Ah, sí? Sí, y aún salen grupos de rock románticos. O sea, está bien, Pero bueno, y ya veremos qué palabras en el diccionario de la Real Academia, porque creo que en la última edición ya... Se han corregido bastantes cosas. Se han corregido o desvirtuado, depende desde el punto de vista de cada uno, porque desde luego han introducido algunas palabras, no sé, en mi opinión, bastante por ejemplo, discutibles. WhatsAppear, por ejemplo. Y dices, si es un programa que ya veremos lo que dura, si la evolución es tan rápida, es decir, dices, clicar me parece bien porque, me parece aceptable porque probablemente el ratón aún se use mucho tiempo. Y dices, bueno, pues durará por lo menos 5 diccionarios, pero, o 6, o a la velocidad que hacen ediciones, pues sí, durará más. Pero WhatsAppear, dices... Tweet, dices, pues probablemente sea razonable porque Twitter pues sea una red que vaya a durar bastante más. Pero le propongo a José Bautista un debate un día sobre neologismos, barbarismos y etcétera. Sí, eso es interesante. Vale. Pero la Y, por ejemplo, eso es otra cuestión. Dices, debemos introducir todas las palabras, debe englobar todo el vocabulario del español que se hable en todos los países donde se hable castellano. Eso ya es otra cuestión, es otro cantar. El diccionario afea el seseo, la Real Academia, y sesean. Si somos 500 millones de hablantes, sesean 450 millones y no sesean 20 millones. Y afea el seseo, ¿no? Que toda Hispanoamérica sesea, toda Hispanoamérica. ¿Cómo se puede permitir el lujo de seguir afeando eso? Parte de España. Pues te voy a decir una cosa, y dentro de poco entrará detrás mío, encima mío y cosas así, porque la Academia está dispuesta a meterse por la boca todo lo que... Hombre, le quitó a solo el tilde. La tilde
De solo la quitó. Sí, sí. Entonces... Bueno, dijo que era aceptable, pero no correcto, que no es exactamente lo mismo. Y además, es una cosa... oye, no, perdón, es una cosa que lo comprenden hasta las piedras. Solo con tilde quiere decir únicamente. Solo porque va uno en su soledad, ¿no? Pero claro que el tilde está claro. Supongamos este señor del Faisán está ante el señor juez, ¿eh? Y dice el policía al señor juez: mire, yo cuando voy a Madrid iba solo al Faisán. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Hombre, lo digo por un señor que está haciendo una declaración ante el juez, sobre el caso Faisán. O sea, ves si el tilde, la tilde tiene importancia, ¿no? Bueno, y en el WhatsApp, por supuesto. Se producen muchas pues malentendidos estoy a través de a punto de entrar ahora, en este caso, detrás mío y encima mío. Y lo que pasa es que no es que haya muchos académicos así muy inteligentes, pero vamos, hubo alguno que dijo: ya está, ya es que la academia sabía. Eso es otro tema. Ya. Bueno, pues también no hemos hablado del barroco. O sea, el barroco es un movimiento que está justo antes del romanticismo, que son los que inspiran al romanticismo. Es un tema interesante también, que acabo de leer aquí ahora mismo. Y entonces, en ese sentido, la naturaleza, por ejemplo, la pintura romántica apela al subjetivismo y la originalidad, como hemos comentado ya. Se inspira en escenas violentas, como la carga de los mamelucos de Goya. Tiene un gusto por el dramatismo que utiliza para remover el sentimiento del público. La pasión. En cuanto a la expresión, utiliza con frecuencia fuertes contrastes de luz y sombra, claroscuro. El colorido es característico del romanticismo, o sea, el colorido es característico del romanticismo, pues prevalece sobre el dibujo, que asume un papel secundario. Es decir, en este cuadro, por ejemplo, se puede ver que hay ahí mucho dibujo, pero también hay un color muy interesante, ¿no? Es un color especial. El empaste es en general brumoso y espeso, de manera que la pintura adquirió una naturaleza táctil que reforzaba su carácter de creación impulsiva y espontánea. A veces el acabado del cuadro tiene un aspecto de esbozo. O sea, Goya, por ejemplo, en sus pinturas negras, por ejemplo, pues ahí todo es muy abocetado, ¿no? Las brujas aquellas, etc. Las pinturas negras, pues es todo muy bocetado y efectivamente estaría totalmente dentro de esto. En ese sentido, se puede hablar también de un neobarroco, después, porque es un poco el movimiento posterior al barroco, por la tensión, el empuje, los contrastes y los colores de esos cuadros. Pintores barrocos que influyeron en los románticos, por ejemplo, Caravaggio. Caravaggio es evidente que influyó en Jerry Cole, mientras que Rubens influyó en Gros y en Delacroix. Por lo tanto, ahí hay un aspecto de antecedente que no hemos comentado, ¿no? Es que, en el fondo, muchas veces les gustan las obras inacabadas, las obras que parecen adrede inacabadas. Y a menudo cuando vemos Delacroix, los cuadernos de Delacroix, de sus viajes, a mí me gustan muchas veces más que sus obras acabadas. Que tienen esa frescura y cuando decías lo de los contrastes de colores, los pintores orientalistas es evidente que lo que buscan en Oriente son esos contrastes en los arenes que pintan, cuando buscan. Hasta entonces se había pintado siempre al moro, al turco, como el malo, como el enemigo, pero Delacroix y todos los pintores orientalistas en general lo que buscan es eso, el exotismo, la sensualidad, como se ha apuntado hace un momento, lo de los arenes, claro, a partir de ahí vuelve loco. Hasta entonces, pues, se había hablado, cuando en sus cartas persas, Diderot, pues había citado, pero como algo negativo, como una especie de crítica pero a partir de ahí los ingleses, los franceses y sí, también algún alemán, Ingres también, en España Fortuny, John Frederick Lewis, David Roberts, son los que
y pintan ruinas, como antes apuntabas, la ruina, es decir, no van a pintar una mezquita perfecta, no, van a pintar restos egipcios, restos griegos, restos... Porque la ruina es... No me acuerdo... El otro día mi hijo me vino con una cosa que sabía que decía, las ruinas molan. pues estos, para los románticos, lo mismo, las ruinas molan. Que me gusta porque soy arqueólogo, claro, entonces me gusta que mi hijo me venga con estas. Pues para los románticos era eso, las ruinas molan. Entonces iban a pintar, y pintaban siempre las ruinas, nunca solas, nunca buscaban pintar, siempre las pintaban con alguien, y con alguien local. No buscaban pintarse a sí mismos, no pintaban buscar a sus compañeros de viajes, no pintaban... era algo... Y siempre con unos contrastes de colores buscaban siempre igual se lo inventaban que igual... Pero disculpa de la inmensidad. Eran montañeros, montañistas, les gustaban mucho, y ese tipo de senderismo que practicaban, y al final llegaba y hay un mar de nubes delante, y lo ves a él con una pierna movida así y otra delante, observando la infinitud, la grandiosidad es algo bien romántico. Byron, la observación de la grandiosidad y la pasión por la grandiosidad es romanticismo también. Sí. Byron, que era lord, naturalmente, vivía en un convento que habían comprado de unos frailes. Bueno, el caso es que un día el jardinero oyó gritar al jardinero horrorizado. Y el señor, ¿pero qué pasa? Y resulta que al levantar la tierra había sacado una cabeza de uno de los frailes que hacía los siglos, había sido enterrado ahí. Y Byron, claro, le encantó en que la parte trasera de su apareciera nada menos que unos cadáveres. Entonces cogió la cabeza del que él consideró que era el padre prior y mandó que le pusieran unas asas de oro y tal, y se hizo con eso la copa con la que él bebía, sobre el cráneo del padre prior, y en sus reuniones él daba a beber, en sus reuniones en el palacio, en el esto, ¿no? En el mundo, daba a beber con su famosa copa, ¿no? Sobre la que se ha hecho mucha literatura, porque además era un poco guarrindón. Bueno, pero no ponemos otra cosa. Y ahí precisamente en las reuniones de Lord Byron es donde la mujer de Shelley, Mary Shelley, se inventaban cuentos. Decían, cada semana uno tiene que hacer un cuento. Y Mary Shelley llegó y se inventó Frankenstein. Bien romántico. Pero fue la mujer dijo, yo tengo uno. Una mujer les resultaba raro que una mujer escribiera. Y cuando escucharon aquel cuento se quedaron todos, ¿verdad?, atónitos. Una influencia muy importante, sobre todo, es la época final de Miguel Ángel. La época final de Miguel Ángel, manierista, el juicio final que le hacen en la Capilla Sixtina y luego los Innudis que están por acabar, bueno, son piezas acabadas por acabar, que él las deja inacabadas, no porque le faltara tiempo. Todo eso les influyó muchísimo en el romanticismo. Pero a mí me gustaría marcar un punto de gran diferencia entre el barroco y lo que bueno, sobre todo el neoclasicismo y lo que venga después. La historia del arte como ciencia, como estudio, como materia de estudio, nace justamente en el periodo neoclasicista, nace con Winkelmann. Entonces, todo lo que venga antes de Winkelmann no era historia del arte en el sentido de un estudio, se estudia a posteriori. En cambio, a partir de Winkelmann, a partir del neoclasicismo, se va a estudiar in situ. Entonces, el romanticismo, pese a, como siempre, beber de lo que viene de antes, sí que tiene como una identidad propia y nueva de decir, somos los primeros que estamos reaccionando contra el arte clásico, porque el neoclasicismo no dejaba de decir, yo vengo de aquello, y se basaba en unos tratados. En cambio, el romanticismo podía decir, yo vengo de una cosa nueva porque la historia del arte es nueva, yo soy nuevo y me estoy basando en los sentimientos. Había una cosa de novedad en ellos. Muy interesante. Bueno, ¿alguna cosa más? Porque ya se va haciendo la hora de ir terminando. Lo más curioso es que esto ya había pasado. En la época helenística, en el siglo IV, III, II, y sobre todo en el siglo I antes y después, en Alejandría, el arte griego, lo que sería el barroco del arte griego, los artistas ya decían esto. Los que pintaban frescos, cuadros, porque se pintaban cuadros, los que hicieron el Laocoonte, ya decían, hemos roto los cánones, nos burlamos
de los cánones establecidos. Nosotros vivimos nuestra vida y bebían, se reunían en tabernas. Es decir, es que no se ha inventado nada. Al final todo vuelve a... Son ciclos repetitivos, ¿no? Como la economía. El arcaísmo, el clasicismo y el barroco. Y todo esto vuelve y vuelve y vuelve. El eterno retorno de lo idéntico. Sí. O sea, no tenemos nada, vamos consiguiendo cosas, añadimos, al final ya nos rebosan las cosas y al final tenemos que volver a empezar porque si no, es que estallaríamos, ¿no? O sea, sí. Esto también lo comentamos con las fallas. Recuerdo la teoría que hicimos sobre las fallas, que es una de las más de mayor audiencia. La razón por la que se queman las fallas era porque si no se llenaría todo de fallas y no cabrían de guardarlas. Es decir, que es una tontería, pero es muy importante ese tema. Bien, y ahora con la crisis, los pintores concretamente se nos almacenan las obras ahí en el estudio y claro, tenemos que sacarlos como sea, porque no puede ser esto, de no vender tan en la crisis. Bien, pues vamos a ir terminando ya entonces, vamos a emplazarnos para una próxima ocasión. Vamos a ir terminando con una recomendación de los tertulianos de eventos próximos que van a suceder pues, por aquí o por allá. Empezamos por Cristina, por ejemplo. Bueno, pues yo os invito a todos a venir al Centro Cultural La Beneficencia, que tiene actividades gratuitas de ámbito cultural, sobre todo tiene conciertos y café teatro los viernes. Son viernes, sábado y domingo, lo que tiene sobre todo, pero bueno. Tenéis el Facebook, el Twitter, que están muy actualizados, la página web para consultarlo todo, tienen la agenda publicada Sispatis y ahora en época de crisis que nos den un concierto gratis y más en la sala Alfonso el Magnánimo, que es muy muy bonita, es una iglesia neobizantina, pues os lo recomiendo a todos. Muy bien, estupendo. Alejandro. Bien, nosotros aquí en el Museo Liber este viernes 24 de octubre en el Patio de los Arcos, en el patio que tenemos aquí abajo, tenemos la presentación de La sangre de los libros de Santiago Posteguillo, primera presentación del libro en exclusiva, y con Ramón Palomar y yo mismo acompañaremos a Santiago. Luego, el 5 de noviembre, tenemos la próxima conferencia del ciclo de Batallas Olvidadas, que será sobre el desastre de Anual y la impartirá Luis Miguel Francisco. El 13 de noviembre tenemos una charla sobre el Palacio Real de Valencia a cargo de la Asociación Archival. Luego, el 21 de noviembre, tenemos la siguiente conferencia del ciclo de Batallas Olvidadas, que será sobre la pérdida del Rosellón, y la dará Alex Claramunt. Y próximamente, no sabemos exactamente la fecha, pero en la segunda quincena de noviembre inauguraremos la exposición sobre el centenario de la Primera Guerra Mundial, exposición temporal aquí en la Sala Contigua. Pueden informarse de todo esto en nuestra página web, museoliber.org, también en nuestro Twitter, en nuestro Facebook, en Google+. Y les recuerdo que somos una fundación sin ánimo de lucro y tenemos una urna a salida, no tenemos ninguna financiación pública, entonces, bueno, pues toda ayuda, por pequeña que sea, será bienvenida. Muchas gracias. Sí, una cosa que quería preguntarte en ese sentido, la Fundación Libertas 7, que... La Fundación Libertas 7 es la fundación que gestiona el Museo Liber, el Instituto Valenciano de Estudios Clásicos y la Biblioteca Liber, todos ellos sitios aquí en este edificio. Y, como decía, pues... es un palacio esto, ¿no? Bueno, palacete, es el Palacio de Malferit, es el nombre. Una casa noble. És una casa que entregó Jaume I en el llibre del repartiment al barón de Mercader y una de las ramas colaterales del barón de Mercader era el marqués de Malferit y por eso tomó el nombre de Palacio de Malferit. Ajá, muy interesante. Muy bien, ¿Ricardo? Sí, los manuales de arquitectura indican para que sea palacio necesita 3 fachadas y en las 3 fachadas tiene que dar vuelta el carruaje, ¿no? Es decir, eso de un palacio de una sola fachada no son palacios. Se ha inventado la palabra palacete, ¿no? Pero estos son una casa burguesa. Tres fachadas tiene. Sí, eso es verdad. Pero no dar vuelta al carruaje, me parece. Porque con el Marqués de Campos, te decían, enfrente de eso, incluso se llevó un carruaje, a ver si lo daba mal. Dar vuelta al carruaje, ¿qué significa? Que tienen que entrar los caballos del carruaje, bajar el señor y el carruaje salir, sin que tenga que ser golpeados los animales hacia atrás. Tiene que dar la vuelta al carruaje.
Bueno, carruaje... No sé. Claro, si es una cuadriga, no lo sé. Bueno, el carruaje entraba hasta no hace tanto. Entre las recomendaciones, he hecho el que tenga 200 euretes que se vaya a la National Gallery a ver lo de Rembrandt, porque de verdad que es una cosa tal. Pero el que no los tenga, no se las quiere gastar, no es Rembrandt, pero hay un pintor muy curioso valenciano que se llama Antonio Cortina, poco conocido, y que tiene ahora una exposición en San Pío V. Le queda un mes aproximadamente. Es muy interesante este tipo, muy interesante. Lo que pasa es que era un pintor decorativista. Pintó, está el Ateneo Mercantil, la parte de arriba de los techos, la beneficencia, toda está pintada por Antonio Cortina, toda la beneficencia. Y muchas iglesias. ¿Qué pasa? Entre las iglesias que se quemaron en el año 36, entre otras que se han echado a perder y tal, y no hizo apenas exposiciones de cuadros en salones internacionales o cosas así. Entonces, ¿qué pasa? No tener mucho cuadro, sino que tener frescos y tal, pues es un pintor raro, que hay que ver, que por cierto se fue a Madrid a ver si opositaba, con dos señoras que nadie sabe qué diablos eran estas señoras, a su mujer, donde dijo su mujer se hospedaba, no se hospedaba, y tuvo una gran desdicha, que se murió ahí en ese sitio, que su mujer lo sabía, con las señoras que no... ¿Qué? 29, bueno, y se murió muy joven, se murió en Madrid. Y claro, eso produjo era muy amigo de Sorolla y de tal. Bueno, que el San Pío V vale la pena echar unos minutos ahí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues yo para terminar os recomendaré la exposición que se inauguró ayer sobre las majas de Goya, es decir, las influencias de las majas de Goya, que es una exposición que está en Bancaja hasta enero, se inauguró ayer, muy importante, que la recomiendo, aunque no la he visto todavía, pero hay unos pintores y unos autores muy interesantes ahí. Y luego también pues mi exposición, la exposición que voy a hacer en Valencia dentro de poco, el día 4 de noviembre, en la Ciudad de la Innovación Politécnica de Valencia, en el Politécnico, en la Universidad Politécnica, pero en este caso es en un restaurante Cube, que se llama, y el título es «Cómo me gusta tu sabor». Es decir, buscando siempre pues, este tipo de incógnitas y de acepciones un poco de los sentimientos, como estamos hablando del romanticismo, etcétera, pero en este caso aplicado a la gastronomía porque está inserta dentro de un proyecto de arte y gastronomía. Ahora tenemos que llevar los cuadros a los restaurantes porque las galerías han cerrado, no hay manera de exponer en ningún sitio porque no hay sitios donde exponer, entonces tenemos que ir donde la gente pues, va, que es a los restaurantes, porque restaurantes siguen habiendo muchos, entonces ahora hay que exponer ahí. Cube, con K, Cube. El acceso es un poquitito difícil porque es un pabellón ahí, el edificio 8, en fin, pero sí, en Facebook está. Sí, en Facebook está, sí. Sí. Exacto. Aparte el horario es horario de comer, o sea, de 1 a 5 de la tarde, o sea... No, o sea, la idea, naturalmente, por parte del restaurante de hacer esto es para que vayáis a comer allí, o sea, es decir, los cuadros es un reclamo para el comer, pero que los pintores ahí no tenemos mucho que ver, pero ya veremos. ¿Qué pasa con esta experiencia? Dime. Del 4 de noviembre hasta después de Reyes, están casi 2 meses allá el tema. Bien, os recomiendo entonces, aparte de todo esto, el blog de la Asociación Culturarte, que es asociacionculturarte.wordpress.com, con los estatutos, web de los socios, forma de hacerse socio, próximos proyectos y eventos, acuerdos con empresas. Ahí hay unas tarjetas de la asociación, por si alguien quiere saber más de nosotros y demás. Llevamos unos 5 años ya funcionando y también, pues como ellos, somos totalmente sin ánimo de lucro, no tenemos ningún tipo de ayuda, de nada, vamos por libre, pero con mucha fuerza y mucho más en estos tiempos de crisis, porque además los socios están creciendo en estos momentos justamente. Antes, en otras épocas, que iba todo bien y no había tantos socios, y ahora, sin embargo, hay muchos más socios. Eso está bien. La próxima tertulia Culturarte, número 44, será sobre Pierre Bonnard. Pierre Bonnard, que es un postimpresionista, en Valencia, será en la sede de la Sociedad General de Autores, la SGAE, en la calle Blanquerías, el 19 de noviembre a las 7 de la tarde. Esto aparecerá también en Facebook, etcétera. Es el próximo evento que tenemos. Además, va a participar una profesora de Bellas Artes de Altea, Pilar Viviente, que recientemente he conocido, que creo que va a aportar algo bastante interesante.
Tenemos una página de fans en Facebook, como la asociación con más de 2.400 fans, donde podéis dejar comentarios, ver fotos, recibir información en próximos eventos. La Radio Culturarte, que también es un proyecto de la asociación, en radioculturarte.wordpress.com. Y luego, pues nada, si queréis contactar con nosotros, pues tenemos un correo electrónico, es el culturartetv@gmail.com. Y esta tertulia, como hemos dicho antes, pues se podrá escuchar dentro de poco en culturarte.wordpress.com. Ahí también publicamos todas las tertulias, llevamos ya 43 publicadas y aparte, además, como hemos dicho al principio, también se está grabando en vídeo, por lo tanto en YouTube también la podréis volver a ver. Bueno, ahí tenéis lo que he dicho de las tarjetas y hay también una hoja donde podéis apuntar vuestros datos por si queréis recibir información de las actividades que hacemos. Sin más, os saludamos desde el Ibermuseo, aparte de agradeceros la asistencia a todos vosotros y a todos los tertulianos por la magnífica participación, que creo que ha sido una tertulia muy interesante. Desde el Ibermuseo del Soldadito de Plomo en la calle Caballeros de Valencia, en España, y os esperamos en la próxima tertulia en la SGAE de Valencia. Que seáis felices y chao.